Bienvenidos todos del otro lado. Bueno, vamos a estar tratando un par de temas en el día de hoy, pero no queríamos dejar de hacer referencia a este desenlace trágico, que me refiero obviamente al incendio en el hotel que alquilaba parcialmente el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, para alojar madres e hijos, ¿no? En el programa Madre, Hijos, Niñas, Niñas y Adolescentes. No es momento ahora, de hecho ni siquiera lo está haciendo ni el más entrenado de los perros de caza del sistema político, ¿ah? No lo están haciendo. O sea que no hablemos de responsabilidades políticas, si se quiere. Hablemos de algo que en realidad es mucho más importante, y es ¿cuántos son los lugares que no cuentan con habilitación de bomberos o que la tienen en trámite? ¿Qué pasa, che? ¿No? Porque, a ver, tengo entendido, habrá aquí quienes nos puedan dar más información, que este era un caso de habilitación en trámite, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿de verdad sabemos cuántos edificios públicos, digo públicos porque es lo que le compete al Estado, ¿no?, cuentan con habilitación de bomberos? Empezando por la Intendencia, que siempre se sabe que no tiene y no pasa nada, hasta que pasa, como acá. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quieres empezar, Pupo? Bueno, a verdad, lo fácil acá es militar las muertes. Bueno, por eso dije, entonces, por favor, vamos a tratar de evitarlo, porque si vamos a hacerlo, vamos a poner todas las cosas, ¿no? Esto arrancó en el año 2017, habían 200 personas allí, se bajó a menos de la mitad. La habilitación estaba en curso. O sea que Mides hace rato que usaba este hotel. Mides hace rato que usaba este hotel, como 7 hoteles más. Sí. Eran 8 los hoteles que usaba Mides. En esta administración bajó a 5, tenían 588 personas. En esta administración se bajó a 343 personas en hoteles. Pero en definitiva, acá vamos a hablar de responsabilidades, pero antes que nada vamos a hablar del aspecto humano. Recién nos acabamos de enterar, además, de una información que dio otro medio, vamos a decirlo por honestidad intelectual, que lo dio subrayado, de que el informe primario de bomberos sí, es que esto fue un desenlace que no tiene explicación en un desperfecto eléctrico. O sea que no sería un desperfecto eléctrico. No es un desperfecto eléctrico, la explicación hay que buscarla por otro lado. Bien. Vamos a no dar más explicaciones porque hasta que bomberos no explique completamente todo este tema. A mí lo que me gustaría saber de bomberos es, de haber tenido la habilitación, si el desenlace habría sido otro. Bueno, la verdad es eso lo tenemos que saber después que esté el informe. Yo lo que quiero sí explicar, o por lo menos comentar, hicimos una investigación esta mañana llamando a todo el mundo en todo esto, es decir que fue un desenlace fatal, y mi solidaridad con personas que estaban allí y que arriesgaron su vida. Voy a dar un nombre: Federico Nodar, hijo del dueño del hotel, que estuvo internado hasta esta madrugada y salvó a los niños. O sea, se puede tomar, a veces se toma siempre al empresario como el malo de la película. En este caso, lo que yo puedo saber es que el empresario le habían hecho la famosa estafa de las habilitaciones de bomberos hace unos cuantos meses. Cayeron muchas empresas, era un gestor, volvió a plantear el tema y tiene la habilitación en trámite. ¿Cuánto lleva ese? ¿Por qué se habla del trámite como si fueran siglos? Te quiero explicar una cosa del decreto de habilitación de bomberos. Primero, el primer proceso es que tiene que habilitarlo la Intendencia, y la Intendencia tiene que asegurarse que haya habilitación de bomberos. Esa es la norma de acuerdo al decreto, artículo primero. Pero después, el artículo 16 y 17 le exige a bomberos, en estos casos, un apercibimiento a los locales que no tengan la habilitación. Entonces, se hace primer apercibimiento 10 UR, segundo apercibimiento 30 UR, y así es progresiva. En este caso, este hotel no tenía apercibimiento, solamente tenía un llamado que le habían dicho, bueno, vamos a hacerlo, y empezaron los trámites. Así que esa es la situación. Tenemos una situación muy compleja en la cual lo fácil sería, por ejemplo, bueno, que yo le echara la culpa a la Intendencia. No lo voy a hacer, no me parece correcto. Que le echara la culpa... Perdón, o al dueño del hotel, porque si querés, en lo que respecta con el vínculo con el Mides,
quien es la adjudicataria la que es responsable de cualquier problema que pueda haber, Pero el dueño excluyendo del hotel, la responsabilidad del MIDES. Pero al dueño del hotel lo engañaron en su buena fe. Puso plata para la habilitación a un gestor y se le quedaron con la plata y empezó por derecha a hacer los trámites. O sea, si no tuviera el inicio de los trámites, yo me subiría también a la queja con el dueño del hotel. Yo creo que lo que pasó acá fue, primero, una desgracia que tiene que tener una explicación en alguna causa tal vez humana o no humana, pero la ¿Una primera... desgracia evitable? Esa es la pregunta, porque es lo que nos lleva a irnos, si se quiere, de este caso que todavía duele, ¿verdad? Y pensar en cómo prevenir futuras situaciones similares. No lo sé. ¿Evitable o no? Lo que sí sé es que el MIDES, por ejemplo, estaba en el procedimiento correcto, tratando de sacar a las personas. Esto fue un lío que viene de atrás, ¿eh? Yo no lo meto en la política, pero viene de atrás. Estaba tratando de sacar a las personas de estos hoteles, iban por la mitad de las personas, y es un proceso lento, no siempre es fácil realocar gente. De hecho, por imperio de los hechos y por imperio de la desgracia, todas estas 92 personas que quedaban en el hotel fueron realocadas en estas horas. En otros hoteles también. A ver, ¿qué lectura hay que hacer de esta situación? Yo creo que varias cosas. La primera es que estos hoteles se utilizan de esta forma porque realmente hay una necesidad de alojar a madres con hijos, que no hay un lugar, o por lo menos no la cantidad de lugares necesarios para poderlos tener en las condiciones y en la protección que requieren. Son obviamente una población sumamente vulnerable y que necesita una solución de urgencia, y por eso se empezó a trabajar con hoteles, y esta administración siguió trabajando con hoteles, más allá de que generó el Hornero, y no me acuerdo de la otra institución que generó MIDES este año, donde está pensado para que tengan otro tipo de calidad de vida, porque pensemos que acá una mamá con sus niños está en una habitación de hotel encerrada, no tiene contacto con el resto, no tienen demasiadas actividades los niños para hacer. Por eso, de hecho, acá el ministro, cuando se inauguró el Hornero, planteó esto de que la idea era que pudieran convivir como en una casa, con lugares para jugar, con otro como lo más similar a la vida que debería de tener todas esas familias, digamos, con todas las actividades que los niños tienen que hacer, poder jugar, poder recrearse, y obviamente en un hotel no lo pueden hacer, ¿tá? Pero es una solución para gente que requiere de forma inmediata un lugar donde llevarlo. Yo, sinceramente, obviamente hay que esperar el informe de bomberos, pero creo que hay que sacarle el peso a la habilitación. Yo no sé si se hubiera evitado con la habilitación, porque no sabemos qué es lo que sucedió en esa habitación donde se generó el incendio, donde lamentablemente falleció esta mujer. Nadie sabía que estaba encerrada. Cuando rescataron a los niños no sabían que estaba ella, lo decían quienes colaboraron en el rescate. Yo no sé si la habilitación cambiaba el desenlace que terminó sucediendo. Bueno, eso para mí es una gran pregunta. Que eso es lo que hay que esperar para ver cómo se... Capaz que fue un error humano. Y con habilitación o no de bomberos, si fue un error como... No, pero ¿qué supone habilitación de bomberos? Seguramente tener dentro de la infraestructura edilicia herramientas ante cualquier situación de incendio. La habilitación de bomberos lo que implica es... Que tenés puertas de salida. Exacto, no de una sola salida, como en este caso, que hasta que no estuvo asegurada la escalera no pudieron salir por ella. Tiene que ver, bueno, los bomberitos decían que no sé cuántos bomberitos estaban... ¿Cómo no va a ser diferente el desenlace con una habilitación de bomberos? Yo me refiero al desenlace de si se producía o no el eso es incendio. Otra cosa. ¿no? Los incendios siempre se pueden producir. Igual, la diferencia es cómo el desenlace del incendio. Yo lo que digo es que con esto de tener una segunda salida, convengamos que ni siquiera se sabía que esta mujer estaba encerrada allí. Entonces, por lo tanto, creo que obviamente hay cosas que la gente que estaba allí decía, por ejemplo, con la habilitación en trámite o no, ¿por qué los bomberitos estaban vacíos? ¿Por qué los bomberitos tuvieron que recorrer no sé cuántos pisos para encontrar bomberitos que realmente funcionaran? Bueno, eso la habilitación lo ve, pero después la habilitación no va a controlar todo en cada vencimiento de los bomberitos. Si la institución... Te puede caer una inspección, pero no hay un control y un seguimiento de en todas las instituciones que tienen habilitación de bomberos y tienen. Y por otro lado, el Estado es el peor ejemplo de esto. El Estado tiene un sinfín de edificios que no tienen habilitación de bomberos. No lo tiene la Intendencia, pero la Intendencia tiene... una especie no es un cuartel de bomberos, pero la Intendencia no tiene por las características de su edificio, pero tiene bomberos dentro de la instalación.
O sea, si surge un incendio o alguna situación de emergencia en la Intendencia que ya sucedió, esos bomberos van inmediatamente al lugar. O sea, están como la policía, por ejemplo, eventual que tiene la Intendencia. Bueno, la Intendencia tiene contratados. Yo no sé en el resto de los edificios. Tampoco es la solución, porque si yo como Intendencia exijo la habilitación de bomberos para darle la habilitación a un local y yo mismo no lo tengo, es como una contradicción, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso no hay que apuntar políticamente a nadie, porque esto fue una solución que viene de otros periodos para personas que, como decía, están en una situación de total vulnerabilidad, que hoy no hay una solución para todos, para todas esas madres con hijos, no hay dónde ubicarlas, ¿tá? O sea, lleva un tiempo construir estas instituciones donde tenerlas con otras características, pero bueno, yo creo que hay que solidarizarse con las personas que estaban allí, que se recuperen los niños que están internados, que realmente hay varios niños intoxicados, que ojalá se recuperen realmente. Pero bueno, creo que como sociedad tenemos que empezar a darnos cuenta de qué cantidad de uruguayos están todavía en estas situaciones de vulnerabilidad y cómo todavía no tenemos soluciones para darles definitivas, ¿no? ¿Se acuerdan de un residencial para ancianos el año pasado? También. No, fue el año pasado, no el anterior. No, hace tiempo, hace más tiempo. Bueno, se ve que son esas cosas que te marcan porque... Y sin embargo... no generó esa tragedia, como tantas otras que hubo. Hay veces que hay tragedias que no generan ni siquiera la acción generalizada de precaución. ¿Qué más necesitamos para realmente prestarle atención a este tema? Qué año horrible de incendios, además, en el Uruguay. Por favor. Por favor. Primero que nada, lamentar la tragedia. Sí. En segundo lugar, tenemos un problema grave y se desprende un poco de lo que decía Valeria. Yo creo que le asiste razón en una parte de lo que ella dice con respecto a que es cierto que muchas veces se puede producir un incendio aún teniendo la habilitación de bombero. Sí. De la misma manera que también yo puedo tener un accidente aún teniendo libreta de conducir. Pero no tener libreta de conducir significa que algo no está bien. No es que a mí me dicen, bueno, vos salí a manejar, que mientras está en trámite tu libreta, nosotros después te la damos cuando esté pronta. No, me van a dar la libreta y eso me va a habilitar a mí a conducir. Si lo hago, lo estoy haciendo de forma irresponsable. Entonces, ¿por qué tenemos una vara para medir, por ejemplo, eso que no es un tema para nada menor y que también pone en riesgo la vida de las personas, incluyendo la del propio conductor, y no ponemos de la misma manera la atención cuando se habla de una habilitación? Un local comercial, edificio, la institución que fuese, no debería estar en funcionamiento si no tiene la habilitación. Y si el problema es un tema burocrático, por el cual los bomberos no pueden acceder rápidamente, y bueno, que busquen la forma. Mira este mensaje. Quiero decirles que la habilitación de bomberos no es fácil sacarla, luego de hacer los trámites demoran mucho en darla. Siempre hay un papel que falta. Es una burocracia imposible de entender. Y lo digo porque nos pasó. Sí, es así, pero ahí está el problema. Y se pregunta lo mismo. Si hubiese habido habilitación, ¿hubiese existido el incendio? No lo sabemos. El tema es, ¿se apagaba antes? Claro, pero entonces, ¿para qué existe la habilitación? Si da lo mismo que haya o que no haya, porque igual el incendio se va a producir, y me parece que ahí hay un error. Eso otorga determinadas garantías. Después está la responsabilidad personal. Insisto con el ejemplo de la libreta de conducir. Es lo mismo. No quiere decir que tenga libreta de conducir que yo mañana no me lleve una pared por delante y mate a alguien. Pero si tengo la libreta, se supone que me preparé para conducir. Y en este caso, si hay una habilitación de bomberos, se supone que están dadas las condiciones para que en caso de que exista una tragedia, se pueda actuar rápidamente. Si no está, hay algo que está mal. Y si bomberos es el que se demora, y tengo el más alto concepto de la tarea de los bomberos, pero me parece que en materia administrativa y después de contralor de esa norma, estamos fallando severamente. Y hemos tenido ejemplos a lo largo de estos últimos 10 años, desde centros de adultos mayores hasta situaciones que se han dado en algunos edificios donde claramente no había la posibilidad... A quien le corresponde en algún momento dejó de supervisar. Y algo está mal. O dejó de ocuparse. Pero ese problema burocrático ha generado esas corruptelas de gestores que te ofrecen la solución en meses, y eso es lo que le ha pasado a esta gente y lo que le pasó a miles, a muchas personas. ¿Es este que fue preso? Hay uno que fue justamente que fue preso. Exactamente. O sea, es un problema grave. Pero es un problema grave porque se da porque, entre otras cosas, la propia burocracia genera la corruptela, porque genera un mercado ahí para una cantidad de vivos. Igual convengamos que en trámite podés funcionar, ¿no? O sea, también está esa situación. Tú tenés la habilitación en trámite y podés funcionar. Este es el país... Bueno, es el caso de este hotel. Exacto. Este es el país del más o menos. Más o menos lo vamos llevando, más o menos vamos funcionando. Lo que decía Pepe hoy, yo lo comparto, pero el 70% de los locales comerciales no tiene habilitación de bomberos. Y sigue funcionando. Y como la tengo en trámite, sigo funcionando. Esto es como el famoso tener en trámite cuando uno va a gestionar una personalidad jurídica.
Entonces sigue funcionando como una ONG, pero la tengo en trámite. Vaya a saber cuándo se la dan, pero eso lo habilita y no es ilegal que pueda funcionar. En este caso es igual. No se lo van a cerrar ni van a poner una multa, porque usted la tiene en trámite la habitación, que son eternas. Son eternas a veces porque los propios propietarios de los comercios o de los edificios o de los inmuebles que fuere, no tienen mucha intención de solucionarlo el tema. Y la otra, claramente, es porque también implica una serie de gastos de reformas edilicias y demás que claramente no quieren pagar los costos. Es clarito, es un tema de dinero, más allá de que el trámite demora. Entonces, vamos a seguir siempre igual. ¿Por qué esto que sucede ahora con el tema de las famosas habilitaciones va a seguir existiendo? Porque el trámite es el mismo, no varía, no da una solución. Y aunque tuviese habilitación de bomberos, en los últimos 3 años han fallecido más de 140 personas en este país producto de incendios. Entonces, y acá lo hemos debatido en alguna oportunidad, no cabe preguntarse si lo que nos falta también es un poco de educación y conocimiento de los riesgos que implica usar determinado tipo de electrodomésticos en forma indebida, porque muchos de los accidentes suceden por eso. Yo recuerdo que aquí estaba sentado, no recuerdo el nombre, pero creo que estaba relacionado con el tema de seguros y demás, y que nos decía en una oportunidad que dejar el celular... de Villavierre. Exacto, que dejar el celular cargado durante la noche, el cargador, puede implicar un riesgo de un incendio. Y ninguno de esos lo sabíamos. Eso. Y lo hacíamos, y lo hacemos. Por supuesto. Sí, claro. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa, vamos a regresar con otros temas, pero bueno, queríamos mencionar esto, corregir algo que se dijo aquí al aire.